Hola, hola. Oh sí, les habla Leonhardt. En esta ocasión les traigo un análisis acerca de la transformación más poderosa de Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajin. Estamos hablando del famoso Ultra Ego. Y les voy a comentar el por qué a mí me parece la peor transformación y el peor power-up de la historia del manga y el anime. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Antes que nada, un pequeño repaso de historia para ponernos en contexto. Han pasado meses desde la saga de Moro. Goku sigue su entrenamiento con Whis para perfeccionar el Ultra Instinto, y Vegeta ha sido tomado como aprendiz por Bills, quien, principalmente para matar su aburrimiento, ha decidido enseñarle una doctrina de combate distinta. Eventualmente, aparece un nuevo reto para los protagonistas, el guerrero más fuerte del universo del que hablaba una profecía, Granola, quien acaba de obtener dicho poder gracias a las esferas del dragón, y que termina enfrentándose a los Saiyajin debido a un maquiavélico plan elaborado por los haters para que se mataran los unos a los otros. El primero en aceptar el desafío es Goku, quien después de un intenso combate termina siendo derrotado por Granola, aún habiendo utilizado su forma más poderosa, el Ultra Instinto dominado, de modo así que Vegeta tiene que tomar el relevo del combate. Al principio no le va mucho mejor que a Goku frente al tremendo poder de Granola. Sin embargo, cuando parecía que el guerrero cereliano se había anotado otra victoria haciendo morder el polvo al Super Saiyajin Blue evolucionado, el príncipe de todos los Saiyajin se levanta, con la expresión de un maldito psicópata en su cara, y con la total certeza de que será él quien va a ganar este combate. Y es entonces que decide poner en práctica las enseñanzas de Bills y revelar su arma secreta, una nueva transformación. Vegeta eleva su ki al máximo, y un pilar de energía divina surge de su cuerpo. Cuando dicha energía se estabiliza y la nube de polvo resultante se dispersa, por fin podemos ver la nueva forma de Vegeta. Su físico es parecido al del Super Saiyajin Dios. Su cara tiene el mismo gesto que el Super Saiyajin 3 y no tiene cejas. Su aura, al igual que su cabello, ahora ostentan un brillo morado, significando su estrecha relación con la energía de la destrucción, también conocida como Hakai. Una figura imponente, intimidante sin lugar a dudas. Parecía que este iba a ser, por fin, el momento que los fanboys del Príncipe Saiyajin estuvieron esperando durante años, que debieron parecer siglos. El momento en el que Vegeta por fin iba a derrotar a un enemigo principal de alguna saga de Dragon Ball. El escenario era perfecto. Goku, el protagonista, había tenido su oportunidad y fracasó. Ya no había nadie más que pudiera encargarse del trabajo, y Vegeta estaba estrenando un nuevo power-up, uno que ningún otro Saiyajin poseía. El que se supone que iba a ser el platillo principal de este arco, el que sería el homólogo del Ultra Instinto, el que iba a igualar una vez más la balanza de poder con ese miserable de Kakaroto y mantendría a flote la rivalidad que había entre ambos. Todas las piezas estaban en su lugar. Este era el momento de Vegeta. Y simplemente no sucedió. Al reanudarse la pelea, el repentino aumento de poder de Vegeta, combinado con el cambio radical de su estilo de pelea, tomó por sorpresa a Granola. El Saiyajin no hacía el más mínimo esfuerzo por esquivar o bloquear los ataques del rival. Al contrario, recibía daño de manera intencional, pero lejos de verse afectado, parecía estar disfrutando de ello, como si se hubiera convertido en el príncipe de todos los masoquistas, y con cada ataque que recibía, su asalto se volvía más feroz y más violento, ya que esa era la principal característica de su nueva forma. El daño recibido lo hacía sumergirse más y más en el fervor de la batalla, lo que hacía que su ki de destrucción se amplificara, lo que a su vez le permitió adquirir la ventaja durante un momento. Sin embargo, una vez que Granola se recuperó del shock inicial y comenzó su contraataque, Vegeta acumuló tanto daño que poco a poco fue debilitándose más y más, contradiciendo la premisa de su nuevo power-up. Lo que sucedió a continuación fue un completo fiasco para el príncipe Saiyajin, probablemente el peor que haya sufrido en toda su miserable existencia, pues acabó siendo derrotado 3 veces por el mismo oponente, y en las 3 ocasiones tuvo que ser salvado de una muerte segura,
2 veces por Goku y otra por el Namekusein anciano padre adoptivo de Granola, quien interrumpió la pelea en el último momento. Lo que sí no pudo ser salvado de ninguna manera fue el decepcionante legado que dejaría el Ultra Ego, que sería definitivamente muerto y enterrado capítulos después con la aparición del segundo antagonista de esta saga llamado Gas, quien le asestaría una derrota todavía más aplastante a un Vegeta cuyo Ultra Ego en teoría estaba más desarrollado. Y para rematar, la posterior aparición de Black Freezer, quien acabaría venciendo esta forma de un solo golpe. No obstante, independientemente de haber perdido tantas peleas y de la manera más patética, en su debut ni más ni menos, existen otros factores para que este power-up sea considerado el peor de toda la historia del manga y el anime, y que serán analizados a continuación. Pero antes, hay que hacer un breve repaso a sus capacidades. También conocido como el Wagamama no Gokui, o la doctrina de la autoindulgencia, es una técnica que pueden utilizar los dioses destructores o aquellos individuos que reciben entrenamiento de parte de uno. Con ella, el usuario puede incrementar la capacidad destructiva de su ki divino por varios niveles. Dado que se trata principalmente de una doctrina de combate, es necesario mantener el correcto estado mental para poder activar esta técnica. En este caso, se requiere eliminar todo tipo de pensamientos excepto el de la destrucción, así como dejarse llevar únicamente por la emoción y el deseo de combatir. Sus características son opuestas al Ultra Instinto. Mientras que este último enfatiza una mente calmada, reacciones automáticas, movimientos precisos y máxima eficiencia en la utilización del poder, el Ultra Ego desecha todo eso en favor de obtener un mayor poder ofensivo, haciendo que la mente del usuario reciba más impulsos destructivos, siendo el daño físico el mejor estimulante. Vegeta puede manifestar todas esas capacidades por medio de una transformación, misma que fue concebida como el homólogo al Ultra Instinto de Goku, como una especie de yin-yang, dos caras de la misma moneda, con el propósito claro de volver a poner a ambos Saiyajin de sangre pura en la misma categoría, no solo de poder, sino también de epicidad. Entonces, ¿por qué el Ultra Ego fracasó de manera tan lamentable? La razón se encuentra en su propio concepto. Primero, la necesidad de recibir un fuerte estímulo externo para poder realizarla. El tener que recibir una gran cantidad de daño previamente representa de por sí una gran desventaja, pero tener que recibir daño adicional para poder mantenerla demuestra la verdadera inutilidad de la técnica. Seguramente la idea detrás de este método era utilizar la fórmula de aumentar los riesgos para obtener mayores ganancias. Esa clase de apuestas es algo que se ha visto en otros animes de peleas. Shiryu, el caballero del dragón de Saint Seiya, voluntariamente se ha despojado de su armadura en varias ocasiones dentro de la serie, ya sea para atraer a un oponente a una falsa sensación de seguridad y propinar un contraataque, o para elevar su concentración, teniendo en cuenta que si no libera el poder que yace en su interior, bien podría morir. En otras palabras, es ponerse en una situación de hundirse o nadar, jugarse el todo por el todo, pero definitivamente nada tiene que ver con recibir daño a propósito. Y es que desde hace tiempo en Dragon Ball existen ese tipo de técnicas como el Kaioken o la Genkidama, que son de alto riesgo, pero jugándose adecuadamente producen buenos dividendos. Sin embargo, para el Ultra Ego de Vegeta, las cosas no funcionaron así. Todo el poder que consiguió no le sirvió para poner la batalla a su favor, en ninguna ocasión excepto al inicio de su pelea con Granola. Pero, ¿realmente se puede decir que obtuvo la ventaja? Porque el daño que recibió a cambio casi que inmediatamente le pasó factura. Daño no es lo mismo que combustible. Hay mucha gente que piensa que el Ultra Ego convierte como por arte de magia el daño físico en poder para el usuario, y no podemos culparlos ya que así fue como se manejó durante esta saga, con Vegeta mismo diciendo de cómo el daño que recibe es combustible para él. Sin embargo, ya hemos mencionado que la parte de recibir daño solo sirve para mentalizarse y sumergirse más en el fragor de la batalla. Entonces, el siguiente problema con el concepto del Ultra Ego es que es una contradicción, porque aunque el ki del usuario se amplifica utilizando este método, el daño en el cuerpo no se cura automáticamente,
el daño recibido permanece. Y una de las leyes más básicas del sistema de poder de Dragon Ball es que los niveles de ki dependen mucho de la salud del peleador. Todos sabemos de sobra que si su cuerpo no se encuentra en buenas condiciones, ya sea que está herido, está cansado o estresado, su nivel de ki puede bajar considerablemente, independientemente de qué raza se trate, e incluso si es que fuese ki divino, ki mortal o de cualquier tipo. En otras palabras, cualquier aumento de poder que Vegeta haya conseguido por dejarse lastimar sería prácticamente la misma cantidad de poder que habrá perdido por dejarse lastimar, dejando al Ultra Ego como una carta que no merece la pena ser jugada. Siguiendo con los ejemplos de jugarse el todo por el todo, tenemos una de las pocas cosas que me gustaron de Nanatsu no Taizai, la técnica secreta de Meliodas, el Revenge Counter. Un movimiento que, literalmente, convierte los ataques que recibe de los enemigos en poder mágico, para luego desencadenar un tremendo contraataque proporcional al daño acumulado, multiplicado varias veces. De nuevo, aquí la premisa no es recibir daño a propósito, sino más bien utilizar esta técnica como último recurso, cuando se está en una situación donde recibir heridas mortales es inevitable. Por supuesto, teniendo que enfrentarse a enemigos bastante más poderosos que él, Vegeta se encontraba en dicha situación para tener que recurrir al poder del Ultra Ego. No obstante, esa técnica no cumplió con lo que prometió. Ya no hablemos de conseguir una victoria para el príncipe de todos los Saiyajin, es que no le otorgó ni siquiera algo de gloria. Si al menos le hubiera causado algún daño permanente a algún enemigo, qué sé yo, si al menos le hubiera arrancado un brazo, una pierna, hubiera dejado algún hueso roto o descubierto algún punto débil, algo que pudiera ser explotado después, pero no otorgó ninguna ganancia. A lo mucho solo consiguió posponer las inevitables derrotas de Vegeta. Hay un dicho popular que dice, mucho ruido y pocas nueces. Se refiere a una persona que presume mucho de sus capacidades y cuando llega el momento de demostrarlo se queda corto. Eso se aplica perfectamente a Vegeta durante esta saga. Desde que empezó a utilizar el Ultra Ego, Vegeta se la pasa alardeando de cómo su poder ahora no tiene límites, solo para unos momentos de pelea después perder la transformación por haber llegado a su límite. Incluso el muy fanfarrón tiene la osadía de decir que comparado con la suya, el Ultra Instinto de Goku es una técnica patética, solamente para acto seguido perder 3 veces consecutivas y de la forma más patética, teniendo que ser salvado en 2 de esas ocasiones por el mismo Goku. Y luego tiene la desfachatez de repetir una y otra vez que su Ultra Ego sigue evolucionando conforme avanza el combate, y que él se está volviendo cada vez más fuerte, cuando lo que en verdad sucedió es que se iba debilitando más y más, mientras que sus oponentes, tanto Granola como Gas, eran los que adquirían cada vez mayor ventaja. Se podría argumentar que esto fue debido a que el Ultra Ego es una forma que Vegeta aún no domina por completo, y sería entendible de no ser porque el mismo príncipe se la pasaba vociferando de cómo Granola y Gas no tenían suficiente experiencia en combate para aprovechar sus nuevos poderes. Esto en sí, lejos de ratificarlo como el genio del combate que tanto presumía, lo dejó bastante peor parado. En primera, porque significa que unos novatos acabaron venciéndole de cualquier manera sin importarle su veteranía. Y en segunda, porque esos mismos novatos aprendieron a controlar sus poderes en cuestión de minutos, mientras que Vegeta, por su parte, prácticamente se había resignado a ser incapaz de perfeccionar el Ultra Ego, llegando al punto de disculparse con Bills por no haber estado a la altura de las expectativas. Como ya se mencionó antes, el Ultra Ego fue concebido como una técnica a la par del Ultra Instinto. Sin embargo, la propia lógica interna de la serie desmonta esta idea por completo. El Ultra Instinto es una técnica de los ángeles, que son por mucho más poderosos que los dioses destructores dueños del Ultra Ego. Entonces, no se necesita ser un genio para saber cuál doctrina de combate es superior. Con esto, podemos decir que el Ultra Ego estaba destinado a fracasar desde el principio, pero la cereza del pastel viene cuando Goku se saca un nuevo as full del trasero, que destroza por completo las premisas de ambas doctrinas. Mientras que el Ultra Instinto se basa en despojarse de cualquier tipo de emoción, el Ultra Ego, por el contrario, se basa en dejarse llevar por las mismas.
Pero entonces, durante su pelea final con Gas, Goku revela una nueva variante del Ultra Instinto Señal que hace uso de las emociones para aumentar su poder, y con ello, su manera de pelea cambia a un estilo completamente agresivo, nada de movimientos precisos ni esquivar ataques enemigos, en resumen, cero defensa. Con todo esto, uno solo puede preguntarse, ¿por qué existe siquiera el Ultra Ego? Si el Ultra Instinto también puede hacer uso de las principales características de ambas doctrinas. Goku puede cambiar de estilo de combate como mejor le convenga, y a diferencia de Vegeta, él no necesita dejarse golpear a propósito para mentalizarse. Se vea por donde se vea, el Ultra Ego se ha ganado no solo el título del peor power-up de Dragon Ball, sino el peor de la historia del manga y el anime. Y la razón no es solo que no haya estado a la altura de todo el hype, de todo el revuelo que desató, sino que dejó ver a Vegeta como un sujeto de lo más patético. En verdad que daba lástima cada vez que utilizaba esta forma. En otras palabras, el Ultra Ego es todo lo contrario a lo que representa un power-up. A pesar de ser uno de los recursos más utilizados en el mundo del entretenimiento de la cultura nipona desde hace ya muchísimas generaciones, tanto que incluso se podría considerar como un cliché, parece ser que este nunca pasará de moda y que nos seguirá fascinando de manera indefinida. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Un power-up es la mejor definición de fantasía de poder, esa con la que todos hemos soñado al menos una vez. ¿Quién no ha deseado el poder de convertirse en Super Saiyajin cuando se enfrenta a un terrible problema? Estoy seguro que muchas personas se han imaginado a sí mismas elevando su cosmos hasta el infinito cuando están a punto de afrontar una difícil situación. Por eso no importa el medio del que se trate, sea anime, manga, videojuegos, novela visual o serie tokusatsu. No importa si la historia va de peleas, deportes, juegos e incluso cocina. El efecto emocional que tiene en nosotros al ver a un personaje querido obtener un potenciador siempre será el mismo. Porque un power-up significa superación, significa obtener una versión mejorada de sí mismo, significa el poder para romper los límites. Y esos límites, a menudo, son representados por un villano que es invencible, por un obstáculo que es infranqueable. No hay nada que hacer, no hay manera de ganar. El héroe no puede conseguir la victoria con su forma actual. Es inadecuada, es insuficiente. Solamente hay una manera, y esa es cambiar. Cambiar a una forma que sí pueda lograrlo. Y es entonces cuando sucede la culminación de todo el entrenamiento, toda la práctica, todo el esfuerzo, todos los sacrificios que se hicieron para llegar hasta este punto, todo el camino recorrido, finalmente verá la recompensa. O simplemente porque ha llegado el momento de la confirmación de una leyenda, porque fue escrito por la mano del destino o por obra y gracia de la divina providencia. Todo se materializa en forma de un nuevo poder. Ahora la balanza se inclina, el muro ya no parece tan alto, el camino ya no parece tan largo, ese enemigo ya no es insuperable, si acaso ahora están en igualdad de condiciones, o tal vez será que el viento empieza a soplar a nuestro favor. Por eso, cuando un nuevo power-up, nótese el énfasis, un nuevo power-up entra en escena, tiene el deber de hacerse notar, tiene la obligación de quedar siempre bien. Pero con el Ultra Ego no sucede nada de esto, pues ¿qué caso tiene utilizar un estado potenciado que implica que el enemigo siga propinándote una paliza? Como dije antes, esto es todo lo contrario a una fantasía de poder, porque una cosa es recibir golpes a propósito cuando estos no causan daño. Es algo que se ve bastante cool y además ayuda a demostrar de la forma más sencilla la enorme diferencia de poderes entre dos combatientes. Porque una cosa es recibir golpes a propósito cuando estos no hacen daño. Es algo que se ve bastante cool y además ayuda a demostrar de la forma más sencilla la enorme diferencia de poderes entre dos combatientes. Sin embargo, cuando los ataques del enemigo llevan la posibilidad de causar daño aunque este sea mínimo, esquivar no solamente es lo más inteligente, sino lo más básico de una pelea. Incluso si dichos ataques no fuesen a causar daño alguno en caso de conectar,
sigue siendo una manera efectiva de dominar el combate, ya que se puede causar daño psicológico al oponente, provocándole estrés e irritabilidad, lo que conlleva una pérdida de concentración y un detrimento en la efectividad de sus movimientos. Es por estos aspectos que, aunque no tiene nada de originalidad, el Ultra Instinto siempre se ve cool. Últimamente ya no tanto porque es un power-up que se está volviendo obsoleto, pero en sus inicios hizo quedar muy bien a Goku. Caso contrario al Ultra Ego, que en vez de hacer quedar bien a Vegeta, lo que hizo fue hacer quedar bien a los enemigos contra los que se enfrentó. Y también tenemos el caso de Toppo cuando asume su forma destructora. Algunos dirán que es una técnica diferente, pero sus características son iguales. Un aura de color púrpura que lo rodea. Tiene que mentalizarse en la destrucción para activarla. Puede utilizar el Hakai de manera pasiva. Debe ser enseñada por un dios destructor. De hecho, se podría decir que la forma de Toppo está más perfeccionada que la de Vegeta, pues no necesita recibir daño para mentalizarse. Aún así, esta forma destructora, a pesar de su nombre, tampoco fue capaz de eliminar a nadie en su debut, y solo hizo ver bien a los que se le enfrentaron. Por eso, bien podríamos considerar al Ultra Ego como un anti-power-up. Con todo esto, podemos concluir que el Ultra Ego, si no es el peor power-up de la historia, definitivamente es el más innecesario. Incluso los creadores parecen estar conscientes de esto, ya que en la saga posterior, la saga de Super Hero, tenemos esta escena de Vegeta meditando y llegando a la conclusión de que sus últimos rivales lo han superado debido a que saben pelear con la mayor eficiencia y control absoluto, cimentando las características del Ultra Instinto como el pináculo del poder. Y claro, sumado al hecho de que ni siquiera algo remotamente relacionado al Ultra Ego se menciona para nada, y en el capítulo final Vegeta se enfrenta a Gohan Bestia y lo hace usando el Super Saiyajin Blue, lo que bien podría indicar que esta doctrina ya fue desechada desde hace mucho tiempo. No quedará en el olvido, pero tristemente será recordado solo por sus fracasos. En fin, hasta aquí con el video de esta ocasión. ¿Tú qué piensas? Me gustaría conocer tu opinión, por favor déjala en la caja de los comentarios. Y si el video te gustó, por favor déjale tu like y comparte. Y si no te gustó, pues déjale tu dislike y compártelo de todos modos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanilla de notificaciones para que de ese modo te puedas dar cuenta de cuando subo un nuevo video y de cuando no. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.